Muy buenas tardes. Quiero empezar con un agradecimiento por la invitación recibida de mis colegas, abogados, que estamos compartiendo aquí esta sala tan a gusto, porque me parece que es una de las funciones más importantes de los órganos electorales, buscar el acercamiento con la academia. Muchas veces puede ser algo arriesgado, pero siempre se verá como un acto valioso, como una necesidad de que la institución pública busque el acercamiento para rebotar muchas de las ideas y muchas de las decisiones que se van a tomar. Entonces, agradezco mucho la invitación y agradezco mucho el acercamiento. Me gusta también que el acercamiento haya sido con la Comisión de Seguridad de Género. Creo que el trabajo en género es el trabajo más importante que tenemos que hacer a nivel de la protección de derechos humanos, porque básicamente estamos hablando de las discriminaciones de género como la discriminación originaria más importante que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, el énfasis que se pueda poner desde la visión de género, desde buscar nuevas perspectivas en nuestras instituciones, es indispensable. Entonces, me gusta mucho que la invitación haya venido para participar en los trabajos de la comisión. Y además, pues me encanta el nombre del ciclo de conferencias, Sociedad de Desarrollo, porque como responsable del área de Sociología del Derecho del Instituto, pues nos interesan mucho los temas, ¿no? De hecho, son dos de los temas clásicos de la Sociología del Derecho. La línea Law and Society y la línea Law and Development son dos de los temas más interesantes. Entonces, me siento muy contento de poder venir a charlar un ratito sobre estos temas que me resultan tan interesantes. Cuando la invitación me la hicieron para hablar sobre participación ciudadana, me dio mucho gusto, porque participación ciudadana es un tema que podemos ir desarrollando poco a poco, un tema en el que el país tiene un retraso importante, un tema que me parece, como lo anticipaba el consejero, que puede ser la evolución de nuestras instituciones electorales. Este primer paso que dimos hacia la competencia electoral, lo natural sería dar el paso siguiente hacia la garantía de los derechos políticos de los ciudadanos. Entonces, la participación ciudadana quizá es la etapa más desarrollada de estos organismos, poder avanzar hacia allá. Entonces, me parece muy bien que lo vayamos platicando ahorita en un contexto pues, en donde el tema viene avanzando. La reforma de 2012, la reforma de 2013, pues nos va permitiendo avanzar a algunos de estos temas. Entonces, me parece que venimos en un contexto que nos va a permitir platicar sobre un tema importante. Para empezar la charla quiero contarles un poquito del acercamiento que he tenido con los temas electorales. En el año 2000, que fue mi primer trabajo, colaboré con el Instituto Federal Electoral dentro de la dirección jurídica porque me interesaba mucho el tema de la democratización. Había tenido excelentes profesores respecto a la idea de la democracia, de convertir a México en un país más democrático. Y me pareció que colaborar en el IFE en el 2000 era una muy buena posibilidad de ir aprendiendo qué era ese México que podríamos ir democratizando. Y fue una experiencia padrísima, fue algo que en el momento era difícil de pronosticar, la idea de la alternancia en el nivel nacional, y que me dejó muy buenas experiencias, pero que también quizá me hizo ver que la alternancia como tal no era suficiente para democratizar el país. Los problemas electorales que vinieron después, junto con la visión de que el tema de derechos humanos en México estaba poco desarrollado,
me hicieron ver que nuestra democratización pues, no iba a ser solamente alternancia en el gobierno, sino que tenía que ser algo mucho más. Y eso me hizo acercarme a los temas de participación ciudadana. Me hizo buscar otras alternativas más allá de la simple alternancia dentro de nuestro modelo de democracia representativa. Que en el momento fue muy importante por la permanencia de un mismo partido en el poder durante 71 años, pero que hoy, a la distancia de 13, 14 años de ese cambio, pues podemos ver que no se sucedió. Y desde el año 2000 ya había voces importantes que decían que el cambio no podía ser únicamente el cambio de partido en la presidencia, sino que tenía que ser un cambio mucho más. Entonces los temas de participación ciudadana me llamaban mucho la atención y una de las cosas que me ha parecido muy relevante desde entonces es por qué en México le llamamos participación ciudadana a lo que en muchos otros lugares le llamamos democracia directa. O sea, al final la idea de participación ciudadana es la idea de que el ciudadano pueda tomar decisiones que en la democracia representativa están otorgadas a los poderes. Entonces, ¿por qué en México le hemos llamado participación ciudadana a algo que en otras realidades se le llama simplemente democracia? Y me parece que la respuesta está en que nuestra realidad de 71 años del mismo partido pues generaron que pusiéramos un énfasis no excesivo a la competencia electoral y que pusiéramos poca atención a la posibilidad de que el cambio no fuera solamente competencia electoral, sino que fuera verdadero ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos. Eso como primera reflexión sobre nuestro tema, ¿no? Sobre nuestra idea de participación ciudadana como algo que hemos encuadrado dentro de nuestro paradigma de democracia representativa. Paradigma que incluso nuestra misma Constitución lo señala como la primera característica de nuestro gobierno, una república representativa. Lo señala incluso antes que otro tipo de calificativos que fue nuestra misma Constitución. Entonces, bien, el tema de participación ciudadana, pues como lo vamos anunciando, es un tema que nos puede dar para amplísimas discusiones. Y este antecedente que les daba de, bueno, alguien que me tocó vivir ese cambio en el 2000 y que tuve la fortuna de verlo desde dentro de una institución electoral, pues pudimos ir anticipando hacia dónde podía moverse esto y me parece que una de las grandes visiones que podemos tener es que el tema se vaya moviendo hacia esta idea de mayor participación ciudadana, esa idea de que la competencia electoral de partidos no es suficiente para construir una democracia consolidada en México. Entonces me parece padrísimo poder venir a hablar a un instituto electoral. Bien, bueno, cuando me invitaron no me advirtieron que iba a ser tanto frío, así que creo que podemos ir metiendo temas que pues, vayan elevando la temperatura, ¿no? Bien, entonces estos temas de participación ciudadana los pude abordar porque una de las cosas que me fueron interesando fue, bueno, más allá de que tenemos un cambio en el partido o en el color del partido gobernante, ¿de qué manera este cambio está impactando en la posibilidad de que la sociedad tenga un verdadero acceso a la toma de decisiones? Y el tema que me empezó a llamar mucho la atención fue el tema del cabildeo o de la participación de las empresas dentro de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque veníamos de los años 90 del cambio de paradigma económico hacia una economía de libre mercado, en donde por supuesto que la unidad económica importante es la empresa. Se decía, bueno, si tenemos este cambio de paradigma
hacia una economía liberalizada, ¿qué participación política se le está dando a la unidad económica más importante? Y la respuesta que encontré en México fue que se le está dando a través de esta figura de cabildeo que ha sido tan vilipendiada, tan poco valorada en nuestro trabajo legislativo. Pero lo que encontré es que efectivamente, a partir del año 97, inició una industria del cabildeo importante en México que tiene hoy ya incluso una federación de agrupaciones de cabilderos, una regulación que está trabajando en el Congreso. Tiene esta idea de ser un tema que va creciendo y que para principios de los años de la década de 2000 fue un tema relevante. Y cuando vino la oportunidad de ir a estudiar a California, pues la idea fue llevar el tema de cabildeo. Dije, voy a ver cómo el cabildeo, que tiene un nacimiento importante en México en este momento, pues se ha desarrollado en países en donde lleva mucho más tiempo y en donde además el cambio hacia una economía liberal pues lleva bastante tiempo. Y llegando a California, llegando a la Universidad de Berkeley, lo empecé a comentar con la gente del instituto y alguien me sugirió algo. Me dijo, oye, ¿para qué quieres estudiar la participación indirecta de la empresa en la toma de decisiones cuando se puede estudiar la participación directa? Porque aquí en California tenemos la figura del referéndum, tenemos la figura de la iniciativa ciudadana. Entonces, muchos de los temas que la empresa quiere mover dentro del poder legislativo lo puede mover directamente a través de nuestros mecanismos de participación ciudadana o de democracia. Y me pareció fascinante. O sea, cuando dije, a ver, la empresa puede, en lugar de tener que ir a convencer a sus diputados, la empresa puede ellos mismos meter una posibilidad de elección dentro de la boleta electoral, me pareció fascinante. Y de ahí surgió mi interés, ¿no? Y de ahí surgió como mi necesidad de ver cómo funcionaba eso, de ver cómo en un país con un paradigma de economía liberal y en un país con un paradigma democrático funcionaba la participación política de la empresa. Y me encontré cosas muy interesantes. No les voy a contar mucho más de eso porque por ahí hay una publicación donde lo podemos revisar, pero me encontré con que quizás la conclusión más importante es que en estas figuras de iniciativa ciudadana, de referéndum, incluso de la revocación de mandato, ustedes recuerdan al gobernador Schwarzenegger. El gobernador Schwarzenegger llega a la gobernatura de California por una revocación de mandato al gobernador anterior. Entonces, cuando vemos estas figuras participando y comparamos los problemas que tiene la democracia electa con los problemas que tiene la democracia representativa, vemos que al final son problemas muy similares. Pero bueno, eso lo dejamos para la consulta del texto, para que puedan ahí ver datos importantes. El aprendizaje que me dejó entonces esa experiencia en California fue ver que efectivamente en las democracias con economías liberalizadas, la participación de la empresa en la toma de decisiones es muy importante. Y me dejó también como enseñanza pues, que hay una serie de precauciones que hay que tomar también con los métodos de democracia directa, porque al final no resultan avanzados. O sea, quizá una de las primeras conclusiones al respecto es ni democracia directa, ni participación ciudadana, ni democracia representativa son formas de gobierno que por sí vayan a resolver los problemas, sino son solamente formas de reglas de juego en donde hay que poner énfasis en una situación. Si tú quieres construir una democracia liberal, como la que México ha tratado de construir desde los años 80,
entonces los medios de participación ciudadana se vuelven indispensables. Se vuelve indispensable que el ciudadano pueda participar en la toma de decisiones más allá del esquema de partidos políticos. Entonces se vuelve indispensable que las democracias se nutran de estos medios de participación ciudadana, que no excluyen el sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos funciona en todas estas democracias, pero dan espacio suficiente para que haya otro tipo de participación. Entonces eso me quedó como uno de los aprendizajes más relevantes de observar a una democracia liberal consolidada actuando con estos medios de participación, porque la conclusión es: las democracias liberalizadas requieren sociedades fuertes, sociedades empoderadas, que tengan acceso a medios de participación social. Esa experiencia en Estados Unidos me permitió regresar a México y tratar de ver la situación de estos medios en nuestro país. Y la situación que observé pues, fue lamentablemente muy pobre. Y un país que a partir de 2000 consolidaba su régimen de competencia partidista, pero que no trabajaba realmente en la apertura de medios de participación ciudadana. Vi un país en donde el ciudadano, o la función de ciudadano, incluso por misma disposición constitucional, se limitaba a votar y ser votado, pero que no incluía la posibilidad de tomar decisiones más allá de integrar o de decidir quién integra los órganos representativos. Un país en donde la competencia electoral se había vuelto un tabú, se había vuelto un paradigma, entonces todo giraba alrededor de la competencia electoral. En gran parte sigue girando alrededor de eso. Giraba alrededor no solamente de la competencia electoral, sino de la mercadotecnia electoral. Entonces, vi un país que, lejos de estar construyendo un paradigma de democracia conforme a una economía liberal, lo veía como un país bastante autoritario en sus formas de participación política, porque venían reducidas a la forma de acceder a los órganos representativos. Esta visión me pareció particularmente complicada porque me parecía que bajo esta forma limitada de acceso a la toma de decisiones difícilmente se estaría construyendo una economía liberalizada como las democracias desarrolladas. Si teníamos una sociedad que no estaba construyendo los medios de participación adecuados y teníamos una sociedad que seguía dependiendo básicamente de sistemas de partidos políticos que pertenecen a otro paradigma económico, entonces tenemos una sociedad que no se está empoderando y tenemos una sociedad que no va a funcionar bien dentro de la economía. Ejemplos. Hemos hablado de las empresas. La empresa hoy básicamente depende de que su acceso a la toma de decisiones, pues había el cabildeo, había la posibilidad de impactar en las negociaciones con los funcionarios públicos, pero difícilmente la empresa puede proponer una agenda. Y si vemos otro de los sectores importantes, como puede ser el consumidor de ese sector productivo, pues vamos a ver lo mismo, ¿no? Vamos a ver organizaciones de consumidores que son muy débiles, vamos a ver poca posibilidad de tener una opinión de nuestras economías liberalizadas, y así si nos vamos sector por sector, vamos viendo que a diferencia de lo que sucede en las economías liberalizadas, en donde la participación ciudadana es relevante, vamos a tener aquí esquemas de participación política de sistemas tradicionales no liberales, como son el corporativismo. Vamos a tener que la participación ciudadana va a depender básicamente de tu afiliación al partido, de tu afiliación al sindicato, de tu afiliación a los grupos más estables
de participación dentro de un paradigma mucho menos liberalista. Uno de los autores que insiste mucho sobre esto es Jürgen Habermas, lo hemos escuchado seguramente. Es un autor que cuando debate sobre los temas de democracia señala la importancia de que las instituciones políticas, incluidas en todos los niveles, vayan buscando ampliar los derechos políticos de los ciudadanos para que la base de economías liberalizadas y de sociedades liberales vaya siendo este ciudadano que va pudiendo tomar las decisiones más allá de lo que la democracia representativa. Entonces hay también toda una corriente teórica que pugna porque las autoridades los órganos públicos vayan dando el campo suficiente para que las sociedades vayan avanzando en la construcción de verdaderas sociedades de ciudadanos. Este panorama básicamente trágico, que mostraba hacia 2006-2008, más o menos se ha ido corrigiendo. La reforma constitucional de 2011, cuando habla de los derechos que tiene un ciudadano, pues anteriormente los tenía muy limitados. A partir de la reforma de 2011 ya incluye, por ejemplo, estas figuras de iniciativa ciudadana, de referéndum, la posibilidad de que el mismo ciudadano sea quien pone temas dentro de la boleta electoral, más allá de poner análisis. Entonces eso pues ya es un gran avance. El mismo hecho de las candidaturas independientes pues muestra un avance en la posibilidad de construir una democracia más allá de exclusivamente el sistema de partidos. Entonces vemos que por lo menos en la infraestructura institucional ya hay un cambio entre lo limitado que era nuestra infraestructura hacia mediados de los años 2000 a lo que ya tenemos en la edad, donde tenemos la posibilidad ya constitucional de poder avanzar distintos temas de participación social. Ahora, esto es en el nivel nacional. En el nivel local ha habido la posibilidad, ya desde hace bastante más tiempo, de que las constituciones locales posibilitaran la existencia de figuras como esta, incluso antes de la reforma constitucional de los años. Bien, entonces, ¿dónde estamos ahorita o cuál es nuestro panorama de participación ciudadana? La necesidad de seguir construyendo estas sociedades que funcionen bien en democracias y economías liberalizadas es inminente, más aún cuando las últimas reformas en materia económica en México incrementan la participación, incrementan la idea de que la economía mexicana será liberalizada. Una reforma energética como la que tuvimos, una reforma educativa como la que tuvimos, va a requerir de sociedades más empoderadas y va a requerir de que muchas de las decisiones que se tomen puedan venir desde la participación de la empresa, desde la participación de las ONG, desde la participación de otras formas de gobierno. Entonces, si antes era necesario la existencia de medios de participación ciudadana adecuados, hoy se hace más importante porque el paradigma económico mexicano se ha convertido más liberalista. Si nos guste o no, es el paradigma, y para que el paradigma funcione se necesitan sociedades que se hayan democratizado hacia este aspecto. Otro de los temas importantes que empieza a aparecer en México es que 13 años, casi 14 años después de la alternancia en el Poder Ejecutivo, la desilusión en el país hacia la sola idea de democracia con una alternancia. Entonces ya hoy nadie considera que, como decía el candidato ganador del 2000, de sacar a patadas a alguien de los pinos, sea suficiente para construir una democracia en México. Entonces la idea de construir una democracia en México va mucho más allá del simple pleito o de la simple lucha partidista. La idea de construir una democracia se tiene que profundizar
hacia la construcción de una sociedad democrática en donde la participación ciudadana es importante. Y nos lo va mostrando ya la experiencia, nos lo va mostrando la desilusión que existe en la ciudadanía de la construcción de democracia en México. Entonces podemos, frente a eso, y es quizá una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad, podemos tratar de regresar al pasado que ha sido descrito como autoritario en términos políticos, o podemos tratar de avanzar hacia la construcción de verdadera participación ciudadana. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de si hemos aprendido de las experiencias pasadas o no hemos aprendido. Lo que es indudable es que las sociedades con economías liberalizadas, las sociedades en donde el liberalismo es un principio, dependen de la participación ciudadana. Y dependen de una participación ciudadana fuera o más allá de la simple competencia. Requieren de sociedades democratizadas 24/7 y no cada 3, cada 6 o cada 2 años en que toman parte de las elecciones. Entonces eso es muy importante. Y es muy importante que nosotros como institutos electorales, nosotros como representantes de partidos políticos, vayamos reconociendo esto, porque es hacia dónde tenemos que dirigir nuestra democracia. La democracia no es que gane un partido u otro. Muchas veces quizá hemos visto que en México la democracia era que perdiera el PRI, y para algunos la democracia no va a llegar hasta que no vean un partido de izquierda, o puede haber esas visiones. En mi opinión, la democracia que se vaya a considerar en México tiene que ser una democracia en donde el ciudadano está empoderado para poder participar en la toma de decisiones. Y dentro de una economía liberalizada, no solamente el ciudadano, sino las formas de organizarnos de los ciudadanos, que es la empresa, que es la ONG, son las universidades, que son las distintas maneras en las que tenemos nosotros que participar y en donde nuestra toma de decisiones pueda tener, más bien nuestra participación pueda tener influencia verdadera en la financiación. Entonces me parece que hacia allá deberíamos dirigirnos, que hacia allá debemos avanzar, que más o menos lo hemos visto con las reformas electorales de 2008, con la última reforma electoral, con nuestras reformas desde el 86, 96 y las distintas reformas que hemos tenido. La simple competencia electoral no está dando el contexto democrático. Entonces, ¿qué necesitamos? Avanzar del paradigma electoral para situarnos en un verdadero paradigma democrático. Para concluir esta breve charla, me gustaría que habláramos también de la importancia que tiene en todo esto, no solamente las instituciones electorales, sino las instituciones jurisdiccionales. La función principal de la institución jurisdiccional en materia electoral en México tiene que ser, y así lo señala el paradigma liberal de la democracia, la construcción de una sociedad que goza de derechos políticos. Y aquí hay varias cosas que nos pueden ir limitando esta situación, porque también nos dan un campo de oportunidad. El hecho de que el amparo excluya la materia electoral históricamente hace una limitante, pero esa limitante hoy se puede convertir en una ventaja, porque tenemos una jurisdicción especializada en materia electoral que tiene ya la posibilidad de control de convencionalidad, de control de constitucionalidad, de incorporar una serie de elementos suficientes para garantizar los derechos políticos electorales de los mexicanos. Entonces, si bien la existencia de una rama jurisdiccional especializada en la materia ha sido algo raro, ha sido algo que antes de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos era visto como algo que limitaba contexto de los derechos políticos electorales, hoy con la reforma se convierte en una ventana de oportunidad para que los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral puedan trabajar hacia la construcción de derechos políticos garantizados para nuestros ciudadanos en este contexto de derechos. Entonces tenemos muchos elementos que, si vemos a la distancia,
nos permiten pensar en la posibilidad del crecimiento de un nuevo paradigma de participación ciudadana. Una reforma electoral en donde incluye como uno de tus derechos o como tus derechos la participación dentro de la creación de leyes. Reforma constitucional que nos da la posibilidad de tener clases independientes. Reforma constitucional que da la posibilidad de que se haga control de convencionalidad, control de constitucionalidad para todos nuestros órganos constitucionales. Y algo que no podemos olvidar, la historia de 12 años, 13 años, en donde sabemos que la alternancia en el gobierno no es garantía de construcción de democracia. Pues si queremos consolidar la democracia en este país, me parece que es el momento de dejar de poner tanta atención a la competencia electoral y de comenzar a poner mucha atención en la participación ciudadana y en la construcción de verdaderos derechos político-electorales para los mexicanos. Con eso me gustaría concluir, me gustaría dejar suficiente espacio para que esto no sea nada más una charla de mi parte, sino que armemos una bonita discusión aquí entre el público y quienes estamos en la sala. Muchas gracias por su atención. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Normalmente en el Estado de Hidalgo, como en todos los estados y en la República Mexicana, existe mucho el abstencionismo. Desde su punto de vista, ¿usted cree que si al ciudadano se le otorgan los elementos de la democracia directa, que a mí en lo particular me parecen muy jugosos, se podría vencer un poquito el abstencionismo? No, la gente tiende más a votar por partidos que por decisiones directas, pero parece ser que el hecho que define eso es la calidad de información que se tiene. Es mucho más fácil votar por colores que tomar decisiones ya más relevantes. Entonces, no, la democracia directa no es una manera de que la gente acuda más a las urnas, pero sí es una manera, me parece, de tener por lo menos más claro o más directamente tus objetivos. O sea, si tú vas a votar sí o no por una propuesta legislativa directa, es más sencillo a que si supones que el representante por el que estás votando votaría de esta manera, porque después vienen las decepciones. Entonces, no, uno de los grandes problemas que tiene la democracia directa frente a la democracia representativa es que en la democracia directa necesitas pagar un costo de información muchísimo más alto. Y corres el riesgo, porque sucede, que la gente al final decide igualmente por cuestión de marketing político. Pues una práctica común en Estados Unidos es que salga una estrella de Hollywood, ¿no?, diciendo vota sí a favor de la legalización de la marihuana. Entonces, bueno, la gente está votando sí porque se identifica con estrellas, no porque tenga la información suficiente para hacerlo. Entonces, uno de los riesgos de la democracia directa, y que hay que tomarlo bien en cuenta antes de tener los mecanismos para ello, es que vas a requerir de proporcionar muchísima mayor información al votante. Lo que hacen en California es generar una guía del votante en donde le dan una plana a cada una de las partes, los que están por el sí y los que están por el no, en donde les permiten poner la información más relevante que consideran de su propuesta, y algo que me parece muy importante, los costos que tendría la propuesta. Pues saber esto, ok, si nos va a costar $100 millones, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿No? Pues normalmente la propuesta viene, por ejemplo, acompañada de un nuevo impuesto o de la eliminación de un impuesto. Información importante para tomar una decisión, ¿cuánto me va a costar? Pero definitivamente no se incrementa, ¿no? Es más, la democracia directa genera menores niveles de participación. ¿Qué tipo de participación ciudadana y qué tan benéfica es aquel congreso que se está forjando, aquel congreso popular de intelectuales, de periodistas, de artistas, de cronistas y de toda la ciudadanía en general, próximo a celebrarse el 5 de febrero, con el fin de, o con la finalidad
y que va en contra de lo que es la reforma energética, o sea, qué tipo de participación es y qué tan benéfica es para la ciudadanía mexicana. Me parece que se parece a estos congresos de Aguascalientes, ¿no?, que hemos hecho en repetidas ocasiones, que los zapatistas en algún momento promovieron uno, quizá este congreso que tiene que ver con la reforma energética. Son formas, no sé si las podemos calificar, porque al final son las pocas formas de expresión que ha dejado un modelo tan limitado de participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que las marchas o que los mítines siguen siendo poco efectivos, pero también siguen siendo quizá la única válvula de escape social que queda. Entonces son poco efectivos en conseguir sus fines, pero quizás son muy efectivos en funcionar como válvula de escape. O sea, no sé qué hubiera sido de este país en 2006 si no cierran reforma en 3 meses. O sea, no sé. Pero me parece que si lo vemos desde un punto de vista de efectividad, no son efectivos. O sea, no creo que de esta convención del 5 de febrero se vaya a cambiar algo sobre la reforma energética. Pero sí creo que va a funcionar perfectamente como una válvula de escape a la inconformidad que tiene una porción importante de la sociedad. Ahora, viéndolo desde un punto de vista de derechos, ¿qué tendría que hacerse como mínimo? Pues garantizar que todas estas formas de disenso tengan existencia. O sea, si bien en la política, como lo señalan actores como Waldron, pues en algún momento tienes que detener el debate, ¿no? En algún momento tienes que tomar decisión, no puedes permanecer en el debate eternamente, sino que tienes que contarlo en un momento. Habría que analizar si las decisiones legislativas que estamos tomando se están discutiendo lo suficiente. Mi otra gran pasión es el trabajo de los tribunales. Y en el trabajo de los tribunales se critica mucho que un tribunal pueda declarar inconstitucional una ley. Pero hay autores que dicen es que es indispensable que lo hagan los tribunales porque en el poder legislativo no se discuten las cosas. Entonces, al final, en el lugar en donde tienes la oportunidad de que efectivamente se discuta algo, va a ser en la Corte, porque en la Corte sí hay que trabajar con argumentos, en el Poder Legislativo no. El Poder Legislativo al final resulta más retórico que el trabajo especializado. Entonces, habría que ver si nuestro Poder Legislativo está siendo demasiado restringido en la discusión. Ahora nos enfrentamos al problema de las legislaturas anteriores, ¿no? La famosa parálisis legislativa. Hoy están saliendo acuerdos que era imposible que salieran hace 2 años. Entonces, bueno, hay que ver dónde pones el límite. Lo tienes que poner en algún lugar. Tienes que tomar decisiones, pero esas decisiones deben ir suficientemente discutidas. La pregunta sería, ¿cómo nos ven los mexicanos en una esfera mundial o internacional por la forma de cómo nosotros estamos apoderándonos tal vez de una participación ciudadana? Lo veo con los empresarios, empresarios del secuestrador público, y tuvieron que hacer una especie de movilización, unas marchas, finalmente comparten muchos una situación de inseguridad en México, y muchos capitales también se fugan, y muchos talentos están fugándose de México por una cuestión evidentemente de seguridad. Luego entonces sí nos faltan algunos medios de participación ciudadana, pero también nos falta regular la cuestión jurídica para que nos dé certidumbre y confianza y que tenga credibilidad la sociedad en un esquema de partidos y sobre todo en un Estado mexicano que se debe generar. ¿Cómo nos ven a nivel internacional? ¿Qué pasa cuando se discute, más bien cuando se toman decisiones que no se han discutido suficientemente, cuando además, y aquí es muy importante, hay un grupo de gente que tiene la experiencia en este tema? O
sea, nuestras instituciones electorales tienen por lo menos 25 años de estar funcionando especializadas. Entonces, si tenemos a esa gente especializada, si tenemos a esa gente que ha estado trabajando en el área, ¿por qué no escucharla, por qué no consultarla en el momento de tomar una decisión? Totalmente de acuerdo. Si los legislativos no escuchan a la gente que tiene la experiencia, trátese de materia electoral, trátese de materia educativa, trátese de materia energética o de la materia que queramos, las decisiones no van a ser las mejores decisiones, porque nos estamos saltando la parte más importante de la decisión, que es el momento deliberativo, la parte de sí y no, y que esos argumentos se crucen y que lleguemos a una mejor decisión. Entonces, yo estaría de acuerdo en que en las distintas reformas que se han tomado ahora ha habido la ventaja de que se ha podido llegar a acuerdos, que parece que son acuerdos bastante sólidos en la base política. Creo que el acuerdo viene firme de distintos grupos, pero quizá lo que ha faltado es acercarse con los verdaderos expertos. En una reunión hace poco de la Universidad de Houston, donde platicábamos sobre la reforma energética, decíamos, bueno, sí, está de pelos esta reforma. ¿Quién la va a financiar? ¿Quién tiene el dinero para pagar eso? ¿Por qué? Porque Shell puede venir, pero Shell no va a decir, Shell no va a venir a arriesgar su dinero así para, no, pues vamos a desarrollar a México, vamos a excavar a ver si encontramos. No lo va a hacer Shell. ¿Quién lo va a hacer? El desarrollo, ¿no? Regresamos. Lo va a tener que hacer el Estado mexicano de cierta manera, o lo va a tener que hacer los organismos regionales de cierta manera, porque esa cantidad de dinero que se necesita para seguridad no la puede poner nadie. Y entonces es otra de las preguntas que tenemos. Oye, bueno, va a ser carísimo, el dinero lo va a tener que poner el Estado. No sabemos si vamos a encontrarlo. Y no le consultaste a los expertos. Digamos, son de las cosas de las decisiones que tienden a ser más difíciles de lo que son, pero que sí tienes que poner límite en tu decisión de vida. Gracias, buenas tardes. Son dos consideraciones, más bien escuchar su consideración. Me parece que hay una clara orientación, se evidenció hasta esa fascinación, no ese gusto por la parte jurisdiccional. Sin embargo, bueno, ¿hasta dónde ese criterio limitador hacia la judicialización de la democracia como tutela de los derechos políticos? Creo que es parte del argumento negativo, a mi juicio, sobre el cercenamiento de los órganos administrativos. Es decir, la tutela de los derechos políticos no queda acotada al órgano jurisdiccional, y menos con la tendencia particularmente del año 2010, con la tutela ex oficio de control de la convencionalidad, que desde luego aplica a los órganos administrativos, que hemos dejado de hacer seguramente, o abrazo en la institución, en la parte administrativa electoral, en la toma de decisiones, en la resolución de pretensiones, de aspiraciones, de acuerdos, que sin duda tienen que ser revisables, ¿no? En esa eventual revisión, pues, concretar una definición final. Sin embargo, bueno, acotar que no es la última, bueno, sí es la última instancia, pero no es la única en la tutela, porque finalmente la pretensión de este sistema de la convencionalidad tiene que ver con abrirlo, no solo de la declaración de inconstitucionalidad frente a los propios juzgadores, que también les ha dado temor al sistema de justicia mexicano, abrirla a los jueces. Yo no sé por qué, pero bueno, al menos le aplica una fórmula intermedia sobre la inaplicación eventualmente, pero también la abre a las instancias administrativas. Entonces, bueno, creo que la discusión del tema de la inaplicación también de entidades que pueden ser materialmente jurisdiccionales puede ampliar una brecha en la consolidación, porque bueno, la reforma política, al menos en la parte constitucional, que es lo que conocemos que ya se aprobó, pues cercena una buena cantidad de ejecuciones de los órganos locales, bajo ese discurso de que la tutela debe de quedar judicializada, ¿no? Entonces, bueno, desde luego tiene que ser revisada en última instancia, pero sí creo que hay una tendencia
con una explicación también en los hechos, ¿no? También seguramente hay una y así se explicaba en las consideraciones, sobre una mala percepción de los órganos administrativos sobre sus decisiones o las decisiones que hemos venido tomando, ¿no? en este recogimiento de la institución. Eso por un lado, ¿no? Esa tendencia. Y lo otro que tiene que ver con la última pregunta, ¿qué implicaciones a su juicio existen sobre esta? Hay una mistura, hay un sistema de partidos donde se implementa o se busca implementar un sistema de candidaturas independientes, pero tiene un tema que no se define, que es el tema de la gobernabilidad. En la reforma se establece este régimen de coalición, sin embargo, puede resultar sumamente complejo la gobernabilidad democrática en la construcción hasta de proyectos políticos, no sé, un gobernador o un presidente municipal sin un cabildo que lo respalde en la construcción de su propia propuesta política, ¿no? Porque entonces se corre el riesgo de que se acceda al poder, pero no haya margen de gobernabilidad. Y la parálisis normativa y hasta ejecutiva, que es el origen de esta reforma, la falta de construcción de acuerdos en el legislativo para poder avanzar pues, en el ejercicio del poder público, que es el que se accede mediante la elección. Entonces, bueno, ¿qué opinión ahí le merece en cuanto a estas implicaciones ciudadanos, partidos, frente a la gobernabilidad? Respecto de los tribunales, efectivamente hay un riesgo, ¿no? Hay un autor que se llama Rand Hughes, que lo describe claramente, dice, vamos hacia una juristocracia. O sea, así como el mundo se ha movido hacia una idea de gobernanza global, en donde ya se aleja la toma de decisiones importantes de los organismos democráticos, entonces ya tus decisiones económicas no las tomas tú, las toma el Banco Mundial, tus decisiones de derechos humanos no las tomas tú, las toma la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, etc. Pasa lo mismo con los jueces, ¿no? O sea, tus decisiones las alejas de los órganos representativos para instalarlas en órganos técnicos. Es parte de la resolución democrática. Es parte de decir, las mejores decisiones no se toman por voto popular, sino las mejores decisiones se toman racionalmente. Y entonces generas órganos de racionalidad especializada para que las tomen. Creo que un balance funciona, ¿no? O sea, creo que mientras tengas tribunales que tengan apertura a la deliberación, entonces sus decisiones no van a ser arteras, no van a ser alejadas de lo que la sociedad busca, sino vas a tener tribunales que se acercan al paradigma social. Que al final eso va a ser la definición de un derecho. O sea, si vemos que el derecho no es solamente la norma vigente y válida, sino que el derecho tiene que ver con un núcleo de principios y de comportamientos en la sociedad, pues podemos pensar que los jueces pueden ser quienes de cierta manera encuentran ese núcleo, digamos, dentro de teoría de argumentación. Entonces sí habría, digamos, la validez de que los tribunales estén haciendo esta determinación, sobre todo cuando en un país como México abres tu constitucionalismo al régimen internacional de derechos humanos y alguien pues tiene que hacer interpretaciones y sin duda no pueden ser los organismos ejecutivos. O sea, la discusión siempre ha estado, ¿lo tiene que hacer el legislativo o lo tiene que hacer el judicial? Y a raíz de nuestro movimiento hacia una sociedad liberal, hemos pensado que tiene que ser el judicial. Pero sí hay un riesgo. Hay un riesgo y ahora la ventaja que tienes, y como lo señala la teoría constitucional desde siempre, la ventaja que tienes con darle este poder al Poder Judicial es que el Poder Judicial no tiene ni la espada ni el bolsillo. Entonces no tiene tampoco manera de tomar decisiones que no vayan avaladas por el resto del sistema político. Lo vemos, ¿no? Es un problema. La ejecución de un amparo, pues si no lo quieren hacer las demás autoridades, no se hace. El juez no puede ir a obligar a nadie a que se ejecute un amparo. Necesitas pues, que te apoyen las demás autoridades para que esa ejecución no se dé. Y básicamente es que a la autoridad sentenciada te reconozca que efectivamente tu sentencia debe ser ejecutada. Con respecto a la
la otra pregunta que era sobre La gobernabilidad. la gobernabilidad, la coalición y demás. O sea, uno de los problemas que tienen los regímenes presidencialistas es la idea de el ganador se lleva todo. Y en lugares en México en donde las votaciones han sido tan cerradas como han sido las últimas dos elecciones presidenciales, pues es una forma muy riesgosa de gobernar. Estás hablando de que básicamente una tercera parte está tomando las decisiones. Entonces los gobiernos de coalición te sirven para que no sea una tercera parte, sino que sea algo más sano. Más o menos México, en el último año que ha hecho, ha funcionado como un gobierno de coalición. O sea, sin pacto por México no hubiera salido nada. No es el priismo tradicional. Es una nueva época, es una idea de coalición. Si bien Peña Nieto y López Obrador fueron los únicos dos candidatos que se opusieron a la idea de gobierno de coalición, cuando Ebrard y todos los demás sacaron desplegados donde querían un gobierno de coalición en México, más o menos así ha ido funcionando. Y parece que más o menos en un sistema donde no hay partido hegemónico, la coalición es indispensable. O así funcionan por lo menos los sistemas parlamentarios de Europa. Si no hay gobierno de coalición en Europa, es imposible pensar que haya gobierno. Es más o menos así que va funcionando en México. ¿Qué riesgos tiene? Pues quizá que hay poco compromiso, ¿no? Quizá que al final sigue siendo el ganador se lleva todo. Leía hoy, por ejemplo, que el PRD estaba muy contento porque jamás en la vida había tenido tanta influencia en los aspectos fiscales en México, porque estaban muy decepcionados porque la influencia no les alcanzó para entrar a los temas de reforma energética. Entonces, pues también, ¿qué tan grande es el compromiso en un gobierno de coalición? Bueno, parece que por lo menos va funcionando para que algunos temas avancen. Y creo que eso va con la segunda pregunta. En la actualidad, en los hechos ocurridos principalmente en el estado de Michoacán, y me refiero a estos grupos de autodefensa, en su opinión, estos representarían un ejemplo de una sociedad empoderada donde la participación ciudadana es activa, digamos, en una forma, pretendiendo defender sus derechos civiles y humanos, o son definitivamente un fracaso de la democracia en cuanto a la participación ciudadana. Respecto a la cuestión de las autodefensas, este es un tema complicado porque va a la base misma del Estado moderno. O sea, el Estado moderno se funda bajo las ideas gaussianas y de Locke, básicamente sobre la idea de la seguridad pública. La única razón de que exista un Estado como lo conocemos es porque es la manera de reducir la violencia en la sociedad. Que haya cierta estabilidad para que esa estabilidad permita que funcionen las sociedades de una forma menos violenta y que funcionarían sin un acuerdo social. Ahora bien, me parece que eso ha sido parte de esta política pública de combate a la criminalidad y además hemos pensado que la seguridad pública es solamente combate al secuestro, combate a la delincuencia. O sea, no, la seguridad pública es que todas las personas podamos desarrollar nuestras actividades sin mayores contratiempos. Y para conseguir esto es muy importante la participación de la comunidad. Entonces, en principio, la idea de que existan estos grupos de defensa comunitaria, pues no es tan mal si es la función más importante de una organización social que nos está cumpliendo. Ahora, el riesgo que tienes con esto es que pues efectivamente estas guardias o estos grupos se amparen frente a una deficiencia del Estado para asumir una serie de roles que ya van mucho más allá de la seguridad pública. Y es un riesgo latente cuando tienes grupos armados. Un grupo armado es sinónimo de poder. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ese grupo armado? Es el riesgo de tener al ejército en las calles. Más allá de la seguridad pública que puede brindar, ¿hasta dónde les estás dando poder para influir en otras áreas? Entonces, la participación de la comunidad dentro
de la seguridad pública es importante, es necesaria. No puede sustituir la función estatal, no debe hacerlo. Pero sí es importante que la comunidad se involucre con su seguridad. Y además, pues que no todo va a venir de la policía, ¿no? La seguridad pública es algo mucho más allá del simple combate a la delincuencia. Mi pregunta es, ¿qué tan eficaz o qué tan trascendente ha sido implementar todas estas formas de democracia? Si ha sido palpable los resultados o aún falta mucho por esperar para que podamos ver buenos resultados. Gracias. Creo que los resultados se pueden ver en distintos niveles. Por ejemplo, un ejemplo de participación ciudadana que me encantó, ¿no? O sea, en la colonia en donde vivo, nos dijeron, a ver, nos quedan 200,000 pesos. ¿Qué hacemos con ellos? Y la opción era renovar el parque, hacer una nueva cancha de fútbol y una macrocuadra, ¿no? Ganó la nueva cancha de fútbol. Y tenemos una nueva cancha de fútbol. Y está padrísimo, ¿no? O sea, pudimos decidir qué íbamos a hacer con una cantidad de dinero. Entonces eso, pues bueno, a mí que me hace sentirme más contento de que el impuesto que estoy pagando todo el predial, pues está reflejando y que tengo una cancha de fútbol bonita en mi colonia, ¿no? Y que puedo ir a jugar y que es parte de una decisión que yo puedo tomar. Creo que hasta ese nivel, al nivel vecinal, es donde más o menos funcionan los mecanismos de participación política que tenemos hasta el momento. Hay otro tipo de formas de participación que están resultando demagógicas. O sea, preguntarle a 1,000 personas si quieren que suba el pasaje del metro, eso no es participación ciudadana. O sea, es una forma de buscar legitimar tu decisión. Cosa distinta, por ejemplo, la propuesta que tiene el ingeniero Cárdenas de una consulta energética. Esa resulta más atractiva, ¿no? Esa sí suena algo más amplio, algo más de participación, pero no suena dentro de las formas en que eso se convirtiera en una toma de decisión. Al final suena en una gran encuesta de opinión. Entonces creo que hace falta avanzar mucho, pero también creo, y en esto me gusta insistir mucho, estamos tomando nuevos caminos. Todos estos son nuevos caminos. Nuestra vuelta hacia los derechos humanos es un nuevo camino. No lo pensábamos antes de 2008. No era una prioridad en el país. Como no era una prioridad en el país la participación ciudadana hasta antes de la desilusión con la alternancia. Entonces, son temas nuevos. No hay que desesperarse, sino hay que irlos haciendo crecer. No vamos a tener esa participación ciudadana hasta en tanto la mayoría de los ciudadanos no estemos convencidos de que incrementar nuestra participación es mejor que mantenernos dentro de las restricciones de la representatividad. Pero eso es cultural, eso va avanzando poco a poco. Lo que sí es nuestra responsabilidad como institutos, como tribunales, como academia, pues que si pensamos que esto es una buena idea, que lo vayamos impulsando. Pero no exigir resultados inmediatamente, ¿no? Es un cambio, estamos pensando hacer las cosas de forma diferente. Pensemos que en 10 años, en lugar de tener una desilusión por la alternancia, pues nos sintamos contentos de que somos una sociedad más democrática que